Bueno, muy buenas noches a todos quienes están presentes, tanto en la sala como también en la transmisión de Facebook. Yo felicito al grupo Diálogos al Café de Marcus Escudero, porque creo que lo más importante es, en todos estos tiempos que estamos viviendo, es tener la posibilidad de dialogar, como dice, Diálogos al Café, de tener ideas diferentes, de compartir lo que estamos pensando y más aún cuando nos estamos dando cuenta que el tema de la violación de derechos humanos hace, yo diría, no de hoy, ya diría unos 10 años, porque ya varios han llegado a instancias internacionales en esta última temporada, porque ya tenemos jurisprudencia de antes, de épocas de dictadura. Ahora resulta que en época de democracia ya también tenemos jurisprudencia en la Corte Interamericana. Entonces, siempre es importante, creo yo, y el tema que tenemos hoy es precisamente analizar qué ha pasado con la Comisión Interamericana, ¿no? O sea, todos nos damos cuenta que la Comisión Interamericana es una primera instancia, digamos, a los países que han ratificado la Convención Americana de los Derechos Humanos, y entre ellos estamos nosotros como Bolivia. Y si no pasa nada con ese informe que dicen, entre comillas, que se hubiera filtrado, entonces de todas maneras hay una responsabilidad de parte del Estado. Entonces, pasamos con Ramiro, que Ramiro estaba hablando específicamente respecto al derecho, bueno, ahí con el derecho a la vida, podríamos entrar a los otros y tal vez los estándares internacionales. Podríamos, si te parece, Ramiro, si esto va con lo que tú quieres decir, pero bueno, te cortamos. Quisiéramos continuar con esto y luego volvemos con Ramiro, o perdón, con Rubén, con relación a tres hechos específicos que necesitamos que se conozcan. Bueno, entonces retomando el hilo, habíamos hablado del análisis jurídico que hace la Comisión sobre el Derecho a la Vida, que se traduce en la comprobación de ejecuciones extrajudiciales. Luego se analiza el derecho a la integridad personal, se analizan los hechos y se concluye de que han existido actos de tortura. Pero además dice que muchas de estas actuaciones de tortura son agravadas porque se da en situación de tortura de personas que están bajo la custodia policial. Y además, estas torturas fueron denunciadas oportunamente y nunca se abrieron investigaciones, ¿no? Y esto es fundamental para las recomendaciones sobre tortura que vamos a ver más adelante. Luego hace un análisis sobre el derecho a la libertad personal, donde también la comisión concluye que estas aprehensiones pueden ser calificadas como detenciones arbitrarias y además se hizo un uso extensivo, prolongado de la prisión preventiva en situación de hacinamiento carcelario. Luego también el informe es muy rico en el análisis del derecho a la tutela judicial efectiva, del análisis del cumplimiento de las garantías judiciales del debido proceso, y ahí la comisión concluye que el Estado ha incumplido en sus deberes de investigar con la debida diligencia y sancionar los actos de tortura, ¿no? El informe además dice que el Estado deliberó de forma totalmente abusiva la garantía del juez natural, que es el que te juzgue, el juez que te tiene que juzgar, el juez del lugar de los hechos. Y el gobierno se llevó a todo el grupo que era acusado a La Paz y con un decreto supremo, no una ley, estableció que los juzgados de La Paz eran la sede para juzgar, o que tenían competencia para juzgar los actos de terrorismo, ¿no? Por lo cual, además, se infringía el principio de legalidad, porque un cambio así tiene que ser por ley material, por ley de un Congreso, y además también cuestiona su carácter retroactivo. Luego hace un análisis muy rico que a mí me ha gustado, de los párrafos 250 al 252. Hace un análisis del cambio de normativa de la prisión preventiva y su uso retroactivo para estas personas detenidas, ¿no? Se sube la prisión preventiva de 24 a 36 meses
pero se aplica para, en vez de aplicar para adelante, como establece la Constitución, se les aplica retroactivamente y luego se vulnera porque hay varios de los detenidos que están más de 10 años, ¿no? Y el párrafo 252 del informe es fuerte porque observa todo el proceso de contrarreforma penal, ¿no? Todo este sistema garantista que significó un avance democrático con el nuevo Código de Procedimiento Penal, ve cómo se ha ido erosionando progresivamente a volver a un sistema bastante inquisitivo, adoptando nuevos tipos penales, incremento de penas, ampliación de facultades de jueces y fiscales para aplicar prisión preventiva, ampliación de plazos de investigación, de cesación, y da una serie de información sobre cómo el sistema penal ha sido modificado de forma ad hoc para este caso. Y finalmente, como otra violación de garantías, muestra la violación de la presunción de inocencia y muestra cómo una campaña radial, televisiva, patrocinada desde el órgano ejecutivo, pero también replicada por el órgano legislativo, se constituye una especie de condena anticipada, ¿no? Porque la campaña mediática es tan fuerte que difícilmente un juez iba a dar la libertad o absolver a alguna de estas personas, ¿no? Entonces, estos son los cuatro derechos que tal vez ahí podemos volver con Rubén para pasar después a analizar las recomendaciones, que yo creo que ahí está la mayor riqueza de las cosas que desde la ciudadanía se deberían promover en términos de implementación de esas recomendaciones. Antes de pasar, y me parece muy bien haber establecido estos 4 derechos, estas 2 partes que han sido parte del análisis de derecho y las conclusiones de cada uno de ellos en el informe, me gustaría que haga referencia, Ramiro, a esto de las torturas, o sea, a esto de la necesidad de una investigación en base a la guía de las Naciones Unidas. O sea, ¿cuál ha sido tu percepción respecto a eso jurídicamente? Y ya luego entramos a los hechos. Bueno, tal vez ahí podemos adelantarnos un poco y creo que esa es la recomendación más poderosa. La recomendación número 3 dice, recomienda al Estado boliviano iniciar una investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable, con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar a los responsables, imponer sanciones por los actos de tortura, que se deberán cumplir los parámetros de debida diligencia establecidos en el protocolo de Estambul, ¿no? ¿Y qué dice el protocolo de Estambul sobre investigación de la tortura, ¿no? El protocolo de Estambul establece que cuando los procedimientos de investigación sean inadecuados por la falta de recursos, de pericia, de imparcialidad, cuando existe un cuadro manifiesto de abusos, los estados procederán a las investigaciones valiéndose de una comisión de indagación independiente o algún otro procedimiento similar. Los miembros de esa comisión serán seleccionados a título personal por su imparcialidad, competencia, independencia reconocida. Deberán ser independientes de toda institución, agencia o persona que puede ser objeto de la indagación. Luego habla de algunos principios relativos a la investigación de la tortura, donde reitera la necesidad de que sean instancias de investigación independiente. Y señala que en situaciones de falta de imparcialidad o donde los policías, en el fondo dice, los policías no pueden investigar a los policías, los fiscales que omitieron sus deberes no pueden investigar a los fiscales que no cumplieron sus deberes, ¿no? Y dice que en todas estas circunstancias se deberá establecer una comisión independiente integrada por personal profesional, imparcial, competente, independiente, de cualquier presunto culpable o de las instituciones o organismos que participaron de estos hechos. Además, el protocolo habla de que si se sospecha que funcionarios públicos están implicados en los actos de tortura,
incluida la posibilidad de que hayan ordenado o tolerado el uso de la tortura, sean ministros, viceministros, funcionarios que actúen con conocimiento de los ministros, funcionarios superiores, altos jefes militares, policiales. Se tendrá que constituir no solamente una comisión especial de investigación, sino dice, aquí hay un formato que es un mecanismo especial de indagación que tiene ciertas particularidades, inclusive tiene una serie de criterios del perfil y de cómo seleccionar sus miembros. Y esto además yo lo juntaría con otro protocolo que no está mencionado, pero que es aplicable, que es el protocolo de Minnesota. Y el protocolo de Minnesota es una especie de protocolo de Estambul para la tortura, pero el protocolo de Minnesota es un protocolo para la investigación de muertes ilícitas, es decir, la investigación de muertes o ejecuciones extrajudiciales, donde hay inclusive los estándares son más altos, y en su recomendación número 38, no, en la 39, la 39 es muy interesante. Dice, en determinadas circunstancias, un Estado podrá establecer un mecanismo especial como una comisión de investigación o mecanismo de justicia de transición. Podría resultar adecuado recurrir incluso a un mecanismo internacional de investigación con los conocimientos especializados y la capacidad para llevar a cabo una investigación independiente y objetiva. En este caso, yo creo, con relación a la recomendación número 3 sobre investigación de estos hechos, creo que lo que se le debería pedir a la Corte, o si el Estado no acepta el informe de fondo, es que en la sentencia establezca la necesidad de que un mecanismo internacional independiente de investigadores forenses, científicos, realice esta investigación. Porque formalmente el Estado puede decir, voy a acogerme a las recomendaciones, voy a pagar una compensación económica a las víctimas, le voy a pedir al Ministerio Público que investigue y eso va a entrar al laberinto de la justicia sin ninguna garantía de imparcialidad, una investigación independiente. Entonces, creo que la necesidad de pedir que un mecanismo internacional de investigación independiente se establezca para este caso es fundamental. Gracias, Ramiro. Y bueno, desde el punto de vista de una organización independiente, eso, pero también capacidad y técnica y que podamos tener los mecanismos para hacer todo esto. Y con eso podríamos entrar a lo que le estaba pidiendo a Rubén para que como ciudadanos, más que como, bueno, aquí los tres somos abogados y creo que hay más abogados en sala, pero como ciudadanos sepamos, o sea, se sepa los hechos, básicamente los hechos, porque más allá de lo jurídico es haber ido contra la vida, pero temas humanos, o sea, temas que no concibes que puedan suceder, ¿no es cierto? Entonces ahí, Rubén, si te pedía si puedes, si son 3 o 4, exactamente que se sepa qué es lo que se ha verificado. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al certificado médico forense, a la pericia que han hecho de la autopsia de uno de ellos, para que el ciudadano sepa hasta dónde se ha ido en la investigación en la comisión, por favor. Bueno, claro que sí, Rebeca. A ver, la comisión en esta etapa de la denuncia, vamos a llamarla así, recibe como medio probatorio todo material. Los estándares de la comisión son bastante bajos en el sentido de aceptar como medio probatorio recortes de periódicos, notas de redes sociales últimamente, es decir, todo el material que pueda ayudar a esclarecer. ¿Y qué es lo que el Estado alegó siempre en este hecho, ¿no? Que en este hotel estaban refugiados un grupo de mercenarios extranjeros que estaban terminando de afinar un plan para cometer un magnicidio, el asesinato del presidente del Estado y posteriormente lograr la separación violenta
por medio de las armas del departamento de Santa Cruz del resto del país. Por más que parezca grotesco, pero eso era ¿no? Lo que se había dado. Primera situación que se constata en el informe. La comisión hace mucho énfasis en las declaraciones de Otto Azoy y de Mario Tadic, que dice: nos sacaron vivos del hotel a Michael Dwyer, a Mario Tadic y a mi persona. Los llevaron al aeropuerto del Trompillo, los hicieron arrodillarse, ¿no? El Otto Azoy dice que a pesar de que tenía una polera liada en los ojos, por la visión periférica, pudo ver por abajo de ella el brazo de Michael Dwyer a su lado, con un tatuaje muy característico de él, no podía ser otra persona, ¿no? Cuando les ordenan subir al avión, a Mario Tadic dice, y está recogido en el informe, que un policía pregunta: ¿qué hacemos con el gringo? ¿No? Y después se escucha las detonaciones. Una detonación primero, seguido por 5 disparos posteriormente. ¿Qué significa esto? Que lo asesinan, porque la ejecución extrajudicial es un asesinato, lo asesinan a Michael Dwyer, lo vuelven a subir a la camioneta y lo llevan al hotel y montan en su habitación toda una escena. Por eso el informe de autopsia que se hace en Bolivia, se hacen 2 informes, no da los detalles de por qué, por ejemplo, no se colectaron los casquillos de los disparos efectuados en Dwyer. Se habían efectuado 5 disparos en la habitación, aparte de los que recibe Dwyer. Pero no se consiguen, no se colectan los casquillos. ¿Dónde están los proyectiles que debían estar al interior del cuerpo de Dwyer? Faltan 3 proyectiles. Hay un informe por ahí que no sé si está siendo parte del material que ha recibido la CIDH. O sea, sé que ha recibido, pero no sé si está siendo considerado, que es que hay distinta la coagulación de la sangre en el cuarto de Dwyer y en el cuarto de Marjarovsky muestra 2 momentos, ¿no? Como que los habían matado y después los ponen sobre superficie previamente irrigada con algún tipo de sangre, ¿no? Eso es un hecho extremadamente grave. El segundo hecho es que el entonces fiscal Marcelo Sosa, quien asume la investigación a las horas de producirse este operativo, que no tiene asistencia fiscal, no tiene orden judicial, está comprobado que apagaron las cámaras, cortaron todos los accesos de comunicación del hotel. En las declaraciones que hace posteriormente Marcelo Sosa, ahora refugiado en el Brasil, comenta cómo este caso sirve para extorsionar y amedrentar a una serie de dirigentes, ¿no? Se citan a cientos de personas en Santa Cruz y a cada una de ellas se les ofrece su libertad a cambio de una jugosa suma de dinero, ¿no? Esto era un cajón desastre donde se metía todo lo que se quería y se sacaba también todo lo que se quería sacar. A Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza los capturan en vía pública en Santa Cruz, los amordazan con cinta de embalar, cinta transparente, los llevan por tierra desde Santa Cruz a La Paz y los golpean durante todo el viaje. Llegan a La Paz y son exhibidos inmediatamente a la prensa con todas las señales de la tortura que habían recibido durante el viaje. Es decir, el gobierno en ningún momento, ¿no? Asume su responsabilidad, ¿no? De preservar la vida de las personas que se encuentran bajo su custodia. Decía Ramiro que se aprobó un decreto, el decreto 138 el año 2009, para crear una jurisdicción especial para tratar casos de terrorismo en La Paz. Nosotros hemos investigado por el caso, no se fue porque ese decreto nunca lo pusieron en vigencia.
Es más, hay una sentencia constitucional que dice que los procesos, porque el juez que conoció acá primeramente, el juez séptimo de Santa Cruz, el juez Tapia Pachi, apeló la decisión de enviar este proceso a La Paz. Fue una decisión absolutamente arbitraria, la que permite que este proceso se radique en La Paz. No hay sentencia del Tribunal Constitucional, como al momento vociferaba el Ministerio de Gobierno a través de sus 3 abogados, y el decreto 138 nunca se puso en vigencia como el marco jurídico para lograr este traslado. Fue un traslado absolutamente arbitrario. Uno de los procesados, el arquitecto Enrique Castelo Ayerdín, sufrió durante el proceso y su detención, sufrió 3 paros cardíacos. Fue intervenido en 5 oportunidades. Fue declarado muerto por más de 10 minutos o 7 minutos en una de ellas. Y sin embargo, aún así, no fue separado del proceso, a pesar de que su estado de salud, ¿cómo se llama?, sugería aquella situación. Pero aquí hay una falla, por ejemplo, en la CIDH. Este señor interpuso la solicitud de una medida cautelar y no le contestaron nunca la medida cautelar, ¿no? Si ustedes reparan, insisto, la denuncia, la petición del Loto Aso, Mario Tadic, fue presentada en diciembre del 2009 y recién en abril del 2018 recibe el informe de admisibilidad. Pese a que el reglamento y a la Convención Americana señalan que en casos de gravedad como en esto, los plazos y el rol en el que debe estudiarse este caso se acortan y adquieren máxima prioridad, ¿no? Sin embargo, aquello que en su momento nos preocupó mucho, la CIDH ha tenido unas actuaciones muy morosas que han podido evitar la ocurrencia de males mayores. Recuerdo en este momento la demanda que hizo el candidato a la presidencia de Nicaragua, ¿no?, alegando la inconvencionalidad del fallo judicial nicaragüense que decía que Daniel Ortega tenía derecho a una reelección por un derecho humano. Pues fue admitida 7 años después que Daniel Ortega asumió la presidencia, ¿no? O sea, como decimos vulgarmente, cerramos el corral mucho después de que el burro se había escapado, ¿no? Pero a pesar de esas fallas de la CIDH, en este caso específico, no sé si Ramiro está de acuerdo conmigo, el informe es contundente y el informe es además de eso, es tremendamente duro para el gobierno boliviano porque lo sitúa al gobierno de Evo Morales al nivel de otros dictadores de América Latina, de dictaduras puras y duras en América Latina. Exacto, y lo que realmente llama la atención, y yo creo que es un ejercicio ciudadano, yo creo que hay que leer el informe, porque, bueno, son 58 páginas, digamos, pero es más un ejercicio ciudadano en el sentido de que, por ejemplo, todo lo que dice Rubén nos hace ver en el mal funcionamiento de todo el sistema. Porque si bien estamos viendo que, bueno, que no había fiscal, se había vulnerado las garantías del debido proceso, no había fiscal, se cortaron las cámaras del Hotel Las Américas, se cortó el internet. 2 días anteriores, según el informe, existieron funcionarios del Ministerio de Gobierno que habían llegado al hotel. Después resulta que plantearon varias veces acciones constitucionales, varias veces, es decir, que ahí no tenemos más bien un tribunal constitucional. Entonces resulta que autoridades judiciales, policías, fiscales, tribunal constitucional y además normas, o sea, montado todo el sistema para procesar como lo ha dicho el fiscal que se ha fugado después,
que ha sido un hecho montado, ¿no es cierto? Ha dicho, bueno, ya se ha fugado, o sea, ha dicho que es montado, pero resulta que de entonces ahí podríamos hablar dónde está el terrorismo, ¿no es cierto? O sea, es un terrorismo realmente desde lo que se había planteado que ellos eran separatistas, terroristas, o el terrorismo es de parte del Estado, porque tenían todo, o sea, fiscales, jueces, reitero, policías, normativa, y nada funcionó. O sea, que no solamente es la vulneración de los derechos humanos, específicamente en estos temas que acaban de mencionar tanto Ramiro como Rubén, sino que además tienen todo el sistema para que esto suceda. Y uno de los temas específicos ha sido la autopsia que se ha hecho de uno de ellos, que era de Dyer, en, en Irlanda. Y sí creo que ha sido de él, sí. Resulta, y esto para complementar, y me parece excelente el resumen que ambos han hecho, el informe técnico de la pericia que se ha realizado, porque eso sí tenemos que conocerlo. Resulta que uno de ellos, o sea que era Michael Dyer, estaba primero que el proyectil ha sido dado en sentido de inferioridad del atacante a la persona, o sea que la persona estaba más o menos de rodillas, entonces el proyectil ha llegado hacia él directo al corazón, cae y resulta que ahí vienen los otros 4 impactos de bala. O sea que enfrentamiento, ninguno. Y ese es uno de los temas que determina eso. No ha habido tal enfrentamiento, y lo diríamos en términos de policías, en términos, digamos, de criminalística, ha sido un acribillamiento. Eso es lo que ha sido. Han sido acribillados. No había proporcionalidad en el tema de la utilización de la fuerza, y es por eso que finalmente hasta tienen que recurrir a una pericia del exterior para demostrar lo que los familiares estaban viendo, y que aquí en Bolivia, y ahí vienen médicos forenses más, el médico forense no había establecido lo que ya en la pericia, en la autopsia que se hace de uno de ellos, se determina esto, lo que acabamos de decir. Entonces, sistema no hay, no existe sistema de justicia de ninguna manera, ¿no es cierto? Entonces, si les parece, entremos a las recomendaciones, Rubén. Ramiro había adelantado la tercera, podríamos tal vez la que más te dé emoción y pasión como abogado para continuar en la fundación como presidente. Y además, pues con la experiencia en las Naciones Unidas, que yo he ido a tocar la puerta también a las Naciones Unidas para mi casito. Y bueno, mi casa en las Naciones Unidas, y permítame solamente mencionar eso, ha tardado menos, diríamos, como en el sistema interamericano. Y bueno, al final vamos a hablar sobre eso. Pero seguimos con una posición de que estos no son vinculantes. Y resulta que tanto del sistema interamericano, de la OEA, como del sistema mundial de la protección de los derechos humanos, que es de las Naciones Unidas, son totalmente vinculantes. Y ahí no puedo comprender que autoridades judiciales, procuradores generales, porque no es un solo procurador general del Estado, el primero que hemos tenido ha dicho que no era vinculante. Hasta del gobierno transitorio ha evadido de que era vinculante, y ahora resulta que el que tenemos actualmente dice que tampoco es vinculante. Entonces yo con eso estoy queriendo decir que el tema de la violación de derechos humanos no tiene color político, y por eso quería entrar al tema humano, porque es totalmente desproporcionado, inclusive en el tema de sanciones, de que se está atacando a la gente por un tema, entre comillas, de poder. O sea, hay enfermedad del alma, y eso es realmente grave. Si te parece, Rubén, con esta experiencia y con esa pasión que siempre lo he visto desde la Asamblea Constituyente, hacer mención a alguna de las recomendaciones. Es que las 4 recomendaciones son importantes, si bien la tercera es la que va a tener una incidencia mayor. Con toda libertad, cualquiera, o las 4, si gustas. Es el proceso, ¿no? La cuarta recomendación es una recomendación genérica, pero ojalá se cumpliera, porque justamente dice adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares.
en particular implementar programas permanentes de formación en derechos humanos para la policía, los funcionarios del Ministerio Público y la Judicatura, a fin de erradicar el uso indiscriminado de la fuerza en la investigación de los hechos delictivos y en la captura y detención de los responsables. El problema, Rebeca, es que en nuestro país la tortura, no vamos a decir que en los últimos 15 años, la tortura es un elemento de uso diario de la policía. Les voy a contar una anécdota. Hace 3 años atrás estábamos dando un curso de capacitación para policía en una provincia de Santa Cruz y el facilitador que hizo esta capacitación se trajo un video de un operativo que se había filtrado, mexicano, donde a la persona que están torturando le ponen una bolsa plástica en la cabeza y lo asfixian, ¿no? Era un video subrepticiamente obtenido, obviamente, que dio lugar al enjuiciamiento de esos policías en México, ¿no? Y luego hacer percutar las armas en la cabeza estando vendado. Entonces, estaba el grupo de policías y como en el video se nota que no logran obtener la confesión de la mujer que estaba siendo torturada, entonces le percutan las armas. El policía que estaba a mi lado me dice, es que en México no saben bolsear, no se bolsea así, nunca se pone el nudo a un costado, se lo pone bajo la mandíbula. Y me lo dijo con la más absoluta naturalidad. Un policía raso. No estamos hablando de un subteniente, de alguien que ha estudiado técnicas y qué sé yo. Y ese es el grave problema que tenemos en Bolivia y en muchos países de América Latina, con algunas excepciones. Si nosotros logramos a través de este caso lograr que las recomendaciones de la Corte Interamericana sean específicas en cuanto a la adopción de procedimientos de legislación, y ahí Ramiro pues, les comentaba de todos los acuerdos internacionales que existen para el protocolo de Estambul, el protocolo de Minnesota, y hay una serie de manuales para llevar adelante esto, que es muy importante, ¿no? Luego, la reparación integral. ¿Qué es lo que pasa en este país? ¿No? Todos los procuradores generales del Estado niegan la competencia porque tienen miedo que si proceden a la reparación, ellos tengan el día de mañana un problema por la disposición de recursos económicos o por la aceptación de una carga, ¿no? Entonces también tenemos que corregir la legislación en ese sentido. Colombia tiene unos excelentes procedimientos para evitar la discrecionalidad en qué atiendo, qué no atiendo, ¿no? Que es el problema que tenemos en Bolivia. Pues y en el sistema interamericano, en los países latinoamericanos, hay bastantes procedimientos desarrollados que podríamos emular, copiar, para evitar que estas cosas sucedan en el futuro. Gracias, Rubén. Yo creo que ahora, Roberto, y lo propongo también en sala, y si es que tenemos alguna comunicación del Face, yo creo que podríamos, ya están levantando la mano, podríamos en esta parte, ya en esta segunda parte, si gustan hacer preguntas, pero yo quiero incidir en un tema, o sea, porque me parece, además del ejercicio de ciudadanía, la recomendación cuarta que dice que tiene que ser adoptar medidas para que se produzcan los hechos perfectos, pero además dicen implementar programas permanentes de formación en derechos humanos y que básicamente es capacitación lo que nos están recomendando, ¿no es cierto? Que se capacite. Y ahí es que quiero provocar, porque Roberto decía y provocar a la sala, es por falta de capacitación propiamente que está sucediendo esto. O sea, no tenemos un policía porque bueno, se ha filtrado, así hablando de filtraciones como la filtración del informe de la comisión,
se filtró también el video cuando después del operativo estaban montando, eso dice el informe, estaban montando pruebas y se filtró. ¿Quién filtró? Tuvo que haber sido alguien que estaba ahí, un policía, ¿no es cierto? Porque si no, ¿quién va a filtrar? ¿No ve? No tuvo tal vez no sé si decir osadía, valentía, ética de darlo a conocer, pero lo filtró. Y eso se conoció después, ¿no es cierto? Entonces, es un tema de capacitación solamente en estos temas de derechos humanos que sí es importante, o es un tema de algo más que creo que es decir, cuando hacen el juramento, cuando todos juran de acuerdo a su creencia que van a cumplir la Constitución, el Código, las leyes, etcétera, y básicamente si son creyentes, digamos, en Dios, no es un tema que nos llama realmente la atención, que no les puedan decir, no podemos hacer esto, no lo vamos a hacer, y eso es ética, eso es formación, es solamente un tema de capacitación que necesitamos, porque ya el próximo año, un tiempo más, vamos a elegir otra vez autoridades, las altas autoridades, si es que no se modifica la Constitución, que parece que no se va a hacer.